Roberto Honorato, Olegario Rivera. Eterno descanso, Alberto Salgado García, Alejandro Méndez Domínguez, Alfonso Hernández González, Alfonso Tejeda Cruz, Amelia Iriarte de Otero, Belén y Emilio Aponte, Carlos Velasco Hernández, Carolina González de Arias y Renato Ari. Difuntos familia Mastrodomenico Vitelio, Emilia Valderrama Valeriano, Fernando Promi Rodríguez, Gabriel Rojas, Ivonne Alcántara, Juan José Rafael Hernández Gallo, Karina Lozano Yáñez, Laura Cartaxo, Luis Moraila, María Concepción Gómez, María del Socorro Flores Pérez, Salvador Otero Espina, Santiago Otero Iriarte, Tomás Rafael Turnbull, Vicente, Liliana y Gerardo Honorato, Victoriano Martín Moreno, Yolanda Soto de Ruiz. Necesidades e intenciones. Elizabeth Fritsch Vives, familia Elizondo Villarreal, familia Estrada Rojas, familia Méndez Padilla Andrade, familia Nava Govela, familia Porres Moreno, familia Rojas Arredondo, Hans Fritsch Vives, hermanos Tejeda Tabar. Necesidades espirituales. Carlos de Ita Munguía, Carlos, Melisa y Elia y Ercilia Honorato, Fernando Alarcón González, Gabriela, Graciela Aldave, Guadalupe Rodríguez Domínguez, Gustavo Estrada Miranda, Jan Estrada, Isabela Tornos, Jesús Salazar Hernández, Luis Guadalupe Monroy Madrigal, Manuel Pérez Díaz, Marijose Navarro Silva, Miguel Olea Falomir, Niña Sofía Jimena Ponce Calixto, Niño Alonso Romera Gómez, Niño Leonardo Romero Calixto, Niño Tom Porres Moreno, Perla Mansi, Rojas Hernández, Raúl Tito Monroy, Rebeca Godínez y Bravo, Rosario Vives de Fritsch, Sergio Bringas, Señora Telles, Tala Madero, Tere y Alberto Castro, Tribu Ordaz Salcedo, Virgen de la Dulce Espera, Macarena Enríquez Domínguez, María y César, María y Jerónimo y familias, María y José Luis, Mercedes Barará. Olvidando tus temores, que el rey enamorado está de ti. Escucha, inclínate hacia él, olvidando tus temores, que el rey enamorado está de ti. Señor, póstrate ante él, escucha que de ti enamorado está, solo póstrate ante él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a la Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Nuestro Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y que por la gloriosa intercesión de Santa María siempre Virgen, nos libres de las tristezas de este mundo y nos concedas las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Jeroboam pensó para sus adentros: todavía puede volver el reino a la casa de David. Si la gente sigue yendo a Jerusalén para hacer sacrificios en el templo del Señor, terminarán poniéndose de parte de su Señor. Roboam, rey de Judá. Me matarán y volverán a unirse a Roboam, rey de Judá. Después de aconsejarse, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo a la gente: ya está bien de subir a Jerusalén. Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Luego colocó un becerro en Betel y el otro en Dan. Esto incitó a pecar a Israel, porque unos iban a Betel y otros a Dan. También edificó ermitas en los altosanos. Puso de sacerdotes a gente de la plebe, que no pertenecían a la tribu de Leví. Instituyó también una fiesta el día 15 del mes octavo, como la fiesta que se celebraba en Judá, y subió al altar que había levantado en Betel, a ofrecer sacrificios al becerro que había hecho. En Betel estableció a los sacerdotes de las ermitas que había construido. Jeroboam no se convirtió de su mala conducta y volvió a nombrar sacerdotes de los altosanos a gente de la plebe. Al que lo deseaba lo consagraba sacerdote de los altosanos. Este proceder llevó al pecado a la dinastía de Jeroboam y convirtió y motivó su destrucción y exterminio de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de mí a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado como nuestros padres, hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya. Purifícame, Dios, en el corazón, Dios Todopoderoso, para que anuncie dignamente tu evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima de esta gente, llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7.
Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 5,000. Jesús los despidió, luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmajuta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Lean por nuestra vida. Quisiera comenzar con algunos datos de tipo aquí geográfico, cultural, histórico, para entender este pasaje muy brevemente. A lo largo de todos los días entre semana de este ciclo litúrgico C, hemos estado leyendo el Evangelio de Marcos, seguido, corrido, es un pasaje cada día y perfectamente seguidos. En cambio, los domingos se sigue el Evangelio de Lucas en el ciclo C, pero de lunes a sábado se sigue el Evangelio de Marcos. Y hace unos días hubo un salto. Cuando se terminó el capítulo 5, se saltó una parte importante del capítulo 6 y hoy estamos en el capítulo 8. ¿Por qué se saltó ese capítulo 6? Porque es una multiplicación de los panes y de los peces. Y en el capítulo 8 es otra multiplicación de los panes y de los peces, diferente en el mismo Evangelio de Marcos. Entonces la Iglesia se reservó para reflexionar sobre este pasaje, supongo que para que no fuera tan repetitivo. Pero la pregunta que nos hacemos cuando vemos esto es ¿por qué hay 2 multiplicaciones de peces y panes en el Evangelio de Marcos a distancia de 2 capítulos? Y la razón es que Marcos escribe a judíos y escribe también a no judíos, escribe a paganos. Y aquí, en la región del lago de Galilea, no olvidemos nunca en estas misas que estamos en la orilla del lago de Galilea. A veces uno quisiera quitar estas paredes para poder ver el lago, pero por eso estos mosaicos nos reflejan lo que hay aquí detrás. El lago está para allá y para acá está el monte Arbel. Este lago, que mide aproximadamente 22 kilómetros de largo y en la parte más ancha 14 kilómetros aproximadamente, estaba rodeado por distintas autoridades civiles. En toda esta parte donde nos encontramos nosotros, que es la parte oeste, estaba bajo la jurisdicción de Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. La parte del noreste estaba bajo la jurisdicción de Herodes Filipo, también hijo de Herodes el Grande. Cuando Herodes el Grande murió, todo esto se repartió en 3, Herodes Filipo al noreste, Herodes Antipas al norte y noroeste, y al sur en Judea se quedó Herodes Arquelao. Entonces tenemos que el oeste y el noreste son de 2 hijos de Herodes y por lo tanto prevalece la cultura judía. Aunque los Herodes eran judíos del sur de Israel, sin embargo habían tenido una cultura muy romana, por eso hacían de puente entre el imperio romano que gobernaba aquí y los judíos. En cambio, si nos vamos más al sureste, parte del lago, estaba gobernada por Siria y por lo tanto eran culturas menos judías. También había judíos ahí, pero sobre todo eran personas más de tipo griego, helénico y de tipo pagano en general, no judío. Ya más al sur, en la parte más sur del lago, sureste y en el valle del Jordán, la autoridad civil era una autoridad de la Decápolis. La Decápolis, como su nombre lo dice, Decapolis, 10 ciudades, era una región al sur del lago y hacia el oriente, en Jordania actual, donde había 10 ciudades principales a quienes Pompeyo
romano, emperador romano, les dio cierta autonomía. Entonces eran como un gran país de 10 ciudades que se llama la Decápolis y que es mencionada muchas veces en el Evangelio. Aquí convivían pues de distintas culturas. Entonces San Marcos sitúa una multiplicación de los panes en territorio judío y tiene símbolos judíos, y otra multiplicación de los panes en territorio pagano y tiene algunos símbolos más bien griegos, para hablar a los griegos. En su evangelio habla a los dos auditorios. Son cristianos que vienen de origen griego, de cultura griega, y son cristianos que vienen de origen judío, judeocristianos. Por eso su evangelio él trata de alguna forma de interactuar con ambos auditorios. Vemos también, antes de la multiplicación de los panes, y ahora entramos en el texto de la multiplicación, vemos también otro paralelismo con los endemoniados. Hay dos exorcismos, uno en territorio judío y otro en territorio también pagano. Recuerdan, me parece que fue el lunes, no de esta semana, sino de la anterior, que era el famoso endemoniado de los gerasenos, cuando hablamos de los demonios que decían que eran muchos, que eran legión y que se tiraron a los puercos porque era el símbolo de la legión romana, era el jabalí, y por eso los puercos, y por eso se van. Y ahí Marcos explica, por ejemplo, que vivía entre los sepulcros era un lugar impuro, no podían los judíos pasar por un cementerio sin contaminarse ritualmente, y todo eso indicaba que era un pueblo pagano. Y dice, al final de ese evangelio, dice que se fue a proclamar y a dar testimonio por toda la Decápolis. Aunque de suyo, el lugar de los gerasenos estaba un poquito más de la zona de Siria, él fue y pasó las fronteras y se fue a la Decápolis a anunciar lo que Jesús había hecho por él. Por lo tanto, es un pasaje que nos habla de la evangelización de los griegos. Aquí, en este Evangelio de Marcos, se refiere más a, también, la del capítulo 6 se refiere a los judíos, y por ejemplo hay un dato, dice que sobraron 12 canastos en el caso del capítulo 6. El número 12 tribus de Israel, es un número muy de la mentalidad judía, y que significa abundancia, o sea, sobró para las 12 tribus, sobró para todo el pueblo de Israel, sobró porque la abundancia de Dios nuestro Señor permanece para todo el pueblo de Israel para siempre. En cambio, en este caso no sobraron 12, sobraron 7, porque 7, que también tiene su significado en el mundo judío, tiene aquí un significado muy fuerte también en contexto griego, en contexto pagano, que eran 7 ciudades importantes, y los 7, algunos comentaristas dicen que se refiere a las 7 ciudades importantes helenistas de esta zona, y otros comentaristas dicen que se refiere a los 7 consejos que dio Noé en la barca. O sea, Noé es anterior a Abraham, y por lo tanto se refiere a toda la humanidad. El pueblo de Israel nace de Abraham. Noé representa toda la humanidad, era toda la humanidad que había en el planeta en tiempo de Noé. Abraham y luego Moisés representan solo al pueblo de Israel. Por eso los 7 consejos de Noé están reflejados en estas 7 canastos que sobran y que son para toda la humanidad. Entramos en el Evangelio, entonces, dice Marcos, primer aspecto. Marcos dice que Jesús ve a la gente y le da lástima. Este es el primer aspecto. Ayer pintábamos un panorama del sufrimiento que tenemos nosotros, y eso nos puede dar lástima. O sea, nosotros vemos aquella multitud como Jesús. Si nosotros tenemos un corazón como Jesús, y quizás la primera invitación a tener un corazón como el de Jesús, a sentir compasión por nuestros hermanos, a sentir empatía por nuestros hermanos, a dolernos con su dolor y alegrarnos con sus alegrías, a saber
penetrar más allá de las diferencias. Aquí en esta tierra se convive con personas de muchas culturas, religiones y razas, y es un verdadero gimnasio para ver que más allá de eso hay un hijo, una hija amados de Dios. Tratar de ver a la gente con el amor con el que Dios las ve. Esta es la primera gran enseñanza de esta frase de San Marcos. Le dio lástima esa gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Jesús se preocupa incluso de esto, no solo del alimento espiritual, sino también de lo más humano. La caridad, el amor al prójimo, pues nos lleva hasta eso, hasta lo más concreto que necesitan los demás. Y en vez de decir, siéntense porque voy a hacer un milagro y les voy a dar de comer a todas estas personas, porque si no se desmayan por el camino, de alguna forma Jesús se siente responsable y dice, han venido detrás de mí 3 días, ya caminaron, no los puedo mandar de regreso sin comer. Me siento responsable de que ellos no hayan podido proveer para ellos mismos a lo largo de estos 3 días por estar escuchándome y por estarme siguiendo. Les tengo que dar de comer. Y en vez de decir siéntense y vean cómo les doy de comer, les dice a sus discípulos, ¿cuántos panes tenéis? Y más adelante también los pescados. Esto es muy interesante porque esto responde a la lógica de la mediación. Cómo Dios quiere que ayudar Él al prójimo a través de nosotros. Y cómo también muchas veces Dios nos ha ayudado a nosotros a través de otras personas. Simplemente hagamos un recuerdo de todas las bendiciones que nosotros hemos recibido a lo largo de nuestras vidas, donde hemos tocado el rostro de Dios, donde hemos tocado la mano de Dios en personas que han tenido cuidado de nosotros. Pensemos en profesores, en maestras que nos han ayudado, que nos han enseñado con una paciencia enorme. Pensemos en nuestros papás, nuestros hermanos, tíos, abuelos, amigos, compañeros de trabajo que han tenido paciencia con nosotros. Ahí estamos tocando el rostro de Cristo. Esa es la gran realidad de nuestra vida humana y cristiana. Dios se hace presente a través de nosotros para los demás y a través de los demás para nosotros. Y obviamente dicen 5 panes. ¿Qué son 5 panes? Para 4,000 personas que estaban sentadas. Creo que leí 5,000 y otro pasaje. Aquí dice 4,000. Me di cuenta, pero no quise repetir. ¿Qué son 5 panes y unos cuantos peces para 4,000 personas? Y ahí entramos en el tercer gran misterio. El primero es la empatía, el segundo es la mediación y el tercer gran misterio es ¿qué tengo yo que ofrecer para poder aliviar el dolor y el sufrimiento de tantas personas que veo a mi alrededor? Y con los medios de comunicación vemos mucho más sufrimiento que alcanzamos a ver en nuestro contacto personal con nuestro medio inmediato presencial. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Y yo qué puedo hacer? Quisiera hacer algo, pero soy muy poca cosa, tengo muy pocos recursos. ¿Yo qué puedo hacer para aliviar tanto dolor o tantas necesidades o tanto amor que quisiera dar y compartir? ¿Cómo lo hago llegar a tanta gente? Y entramos en el grandísimo misterio de la multiplicación de los panes y de los peces. Y este es para mí, todo lo demás es rollo y es marco, no es rollo, pero es marco, es introducción, es razón. Jesús, pudiendo dar de comer a todos sin necesidad de los discípulos, le dice a los discípulos, díganme qué tienen ustedes, y hoy te dice a ti, dime tú qué tienes para ofrecerme, para ayudar a tanta gente. Y en el momento en que nosotros ofrecemos todo lo que tenemos, aunque sea poco, a Jesús, Él tiene el poder de transformarlo y hacerlo llegar a millones de personas. Pensemos en los santos. Se me viene ahora a la mente Santa Teresa de Lisieux. Metida en un convento, muere a los 24 años, pero su corazón deseaba ayudar a tanta gente
Y el Señor le reveló en su corazón que después de su muerte derramaría una lluvia de rosas y de bendiciones, y hoy, después de muchos años y muchas décadas, hay gente que sigue siendo bendecida por ella. Lo que a estos apóstoles, a estos discípulos, es que le dieran todo lo que tenían. No dijeron ellos, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dar 2 peces, 2 panes, y luego nos vamos a quedar con otros 3 o 4, o al revés, vamos a dar 5 y nos vamos a quedar con 2 para asegurar que nosotros comemos y a ver qué les alcanza con los otros 5. O nos quedamos con un pescado y aquí lo asamos y lo demás, pues ojalá alcance. No, ellos dan absolutamente todo lo que tienen. Y esta es la clave. Porque en la lógica de Dios, el que da todo, aunque de poco, da mucho. Y el que da mucho, si no da todo, da poco. Lo que nuestro Señor nos pide es que demos todo, porque Él lo puede multiplicar. Lo que nuestro Señor quiere es que nosotros nos comprometamos. Lo que nuestro Señor quiere es que confiemos en Él y nos entreguemos a Él. Todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que tenemos, que se lo demos a Él. Porque cuando nuestro Señor ve un alma generosa y amorosa que lo entrega todo por amor, Él tiene el poder para multiplicar esas bendiciones y bendecir a muchísimas personas por caminos misteriosos. Entonces, la gran lección de este Evangelio para ti y para mí hoy es decir, confía en mí y dame todo lo que eres, todo lo que tienes y todo lo que haces. Y yo con eso bendeciré a muchísima gente. ¿Qué tienes en tu corazón en este momento que te reservas para ti mismo, para ti misma? Esa es la gran pregunta ante este Evangelio. ¿Qué hay en nuestra vida que no es Dios? De lo que Dios puede hacer con eso. Voy a ver cuánto tiempo llevo porque les quiero contar una cosa que no me quiero pasar. Ya llevo mucho tiempo, pero se las voy a contar para rematar. Cuando yo era niño, escuché una historia como 3 años seguidos en unos retiros que hacíamos nosotros para adolescentes. Todos los años escuché la historia. Cada año la misma historia y se me quedó muy grabada. Me parece que es de Tagore, esta historia. Un rey que visitaba los pueblos y cuando visitaba los pueblos le pedía a la gente lo que la gente tuviera para darle a él. Indignado, un pordiosero que tenía solo un saquito con un poquito de trigo y alguna moneda y alguna cosita más, algunas nueces. Indignado porque él, siendo tan pobre, el rey, en vez de venir al pueblo a ofrecer algo, venía a pedir, como Jesús ante la samaritana. Se escondió debajo de un puente y todo el pueblo, indignado porque no querían que el rey les pidiera nada, se empezaron a esconder en sus casas. Como este hombre no tenía dónde esconderse porque no tenía casa más que debajo de un puente, cuando el rey pasó en su carruaje con su séquito, lo vio y le dijo: ven, sal debajo del puente. Salió debajo del puente y le dijo: dame algo. Dice: ¿qué quieres que te dé? Soy pobre, dame lo que tú quieras. Y para salir del paso, este pordiosero metió la mano en el saco, en su pequeño saquito, y lo que tenía al fondo era un granito de trigo. Y le dijo: ¿te conformas con esto? Y el rey le dijo: si eso es todo lo que me quieres dar, me conformo con eso. Y se lo dio. El rey se fue, se quedó un poco confundido este pordiosero, pero cuando se hizo de noche y sacó para cenar las cosas que tenían en ese saquito, se dio cuenta que había un grano de trigo que brillaba mucho. Lo puso ante la luz y se dio cuenta que ese grano de trigo era de oro. Y fue cuando se llevó las manos a la cabeza y dijo: si yo le hubiera dado todo lo que yo tenía en mi saco se hubiera convertido en oro. Una historia que nos ilustra un poco sobre lo que Dios puede hacer con lo que nosotros le entregamos
porque el motivo es el amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es Señor, es mi amor también. Es mi dolor, es la ilusión, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Oremos, hermanos, para que este sacrificio levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en la celebración de la Virgen. Ella al aceptar a tu verbo con inmaculado corazón, mereció concebirlo en su seno virginal y al dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles la venida del Espíritu, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar: Santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de nuestra fe. Todo muerto en Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, siempre cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sean para nosotros. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. Alrededor de tu mesa en tu altar, Señor, toda grandeza se vuelve pequeñez. Se hace servicio el poder, lo altivo sencillez, la vanidad se transforma en humildad. Cielo, la tierra, ante tu trono de gracia en tu corazón, todo se torna en nada, mi Señor. La riqueza
pascual, alrededor de tu mesa quiero estar. De tu trono de gracia en tu corazón, todo se torna en nada, mi Señor. La riqueza en pobreza, la iniquidad en pureza, ante la sencillez de un pan, se vuelve cielo la tierra. Abrazaste la cruz y en exceso de amor te quedaste para siempre en el pan, mi Señor. Mesa quiero estar. Oremos. Al recibir estos sacramentos del cielo, imploramos de tu misericordia, Señor, que cuantos nos alegramos en la memoria de la bienaventurada Virgen María, con la imitación suya en el misterio de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Podemos ir en paz, nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios.